Hola amigos, en el siguiente problema calcularemos el potencial eléctrico en una distribución simple de cargas puntuales pero en 3 puntos del espacio. Y para poder hacer esto, solo debemos recordar qué es el potencial eléctrico y cómo es la forma de calcularlo para una carga puntual. Si te interesa saber más de este concepto y por qué lo calculamos, te invito a que revises nuestro video que aparece en este momento por el costado derecho, en donde podrás ver toda la parte conceptual y nuestro interés en estudiar esta cantidad. Y el problema dice, dos cargas iguales de 3 microcoulomb están dispuestas como muestra la figura, que serían estos puntos de acá arriba y de acá abajo. Calcula el potencial eléctrico en los puntos A, B y C como muestran aquí en la figura. Aquí los datos que tenemos es básicamente que tenemos dos cargas de igual valor que le vamos a llamar Q1 y Q2, que son de 3 microcoulomb, o sea de 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y aquí en la imagen vemos las distancias que nos van a servir para calcular el potencial eléctrico. Para poder calcular el potencial eléctrico en estos puntos, nosotros debemos recordar que el potencial de una carga Q a una distancia R de ella es la constante eléctrica por el valor de la carga entre la distancia que separa a la carga y el punto que le llamamos R. Y en este caso tenemos tres distancias distintas para cada carga y nosotros sabemos que el potencial en algún punto va a ser la contribución de todos los distintos potenciales que puedan surgir de las distintas cargas. O sea, por ejemplo, el potencial en el punto A va a ser el potencial de la carga 1 en ese punto más el potencial de la carga 2 en ese punto. Y lo mismo con todos los otros puntos. Particularmente, si queremos calcular el potencial en el punto A, lo que nosotros necesitamos es la distancia de la carga 1 a ese punto, que le vamos a llamar R1, más el potencial de la carga 2 en el mismo punto. Y bueno, lo podemos calcular, y eso pensando en que aquí se forman triángulos rectángulos, cuyo lado por una parte es 0,2 metros, según indica acá, y por aquí también es 0,2 metros, y que es exactamente el triángulo de acá abajo. Así que, ¿cuál sería la distancia? Si nosotros pensamos en el teorema de Pitágoras, aquí tendríamos que esta distancia 1, que es lo mismo que la distancia 2 con respecto al punto A, va a ser 0,2 metros por un lado y 0,2 metros por el otro, que serían los catetos de este triángulo rectángulo que se forma, de modo que la hipotenusa, que le vamos a llamar R1 al cuadrado, que es lo mismo que R2 al cuadrado, debe ser igual a 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Y si nosotros calculamos esto y sacamos la raíz de esto, que nos daría 0,2 al cuadrado, nos quedaría 0,08, todo esto bajo raíz, y el resultado de esto es de 0,28. Vamos a dejarlo con dos decimales. Entonces 0,28 sería esta distancia, que es lo mismo que la distancia R2. Y entonces, ya que tenemos las distancias, podemos calcular el potencial de las cargas por separado, porque tendríamos que el potencial de la carga 1 en el punto A es la constante eléctrica por el valor de la carga, que dijimos que es simplemente Q1, que es 3 microcoulomb, entre la distancia 1, y reemplazando tendríamos 9 por 10 a la 9 por esos 3 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia que acabamos de calcular, que es 0,28 metros. Así que si reemplazamos en la calculadora, nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 dividido 0,28, y eso nos da algo así como 96.429 volt aproximadamente. Siguiendo esta misma idea, el potencial de la carga 2 es exactamente lo mismo, porque la carga vale lo mismo, Q2 vale lo mismo que Q1, y la distancia R1, la distancia que separa R2 de R1 es exactamente la misma, esos 0,28 metros, así que tendríamos acá nuevamente 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6, esto dividido esos 0,28 metros, y por supuesto que el resultado es exactamente lo mismo, 96.429 volt. Y por lo tanto, lo que podemos decir es que el potencial total en el punto A, que es la suma de los dos potenciales, va a ser el potencial de la carga 1, que es 96.429, más el potencial de la carga 2 en el mismo punto, que sería nuevamente lo mismo. Así que poniendo esto en la calculadora nos daría 96.429 más lo mismo, que nos da 192.858 volt. Con esto tenemos el potencial en este punto.
Siguiendo con la misma idea, en el punto B, lo único que tendríamos que calcular y en realidad cambiar es el punto de destino, que queremos el potencial en el punto P. Y entonces, nuevamente lo que tenemos que identificar es la distancia, que nuevamente estas distancias van a ser las mismas entre las cargas 1 y 2 en este mismo punto, y la podemos calcular, que le vamos a llamar R1B, y lo mismo esta distancia de acá, R2B, van a ser exactamente las mismas. Así que calculando una, nos daríamos cuenta que por un lado se forma 0,2 metros y por el otro lado tendríamos 0,3 metros. Así que la hipotenusa, en este caso R1B, nuevamente está relacionado al teorema de Pitágoras, que sería la raíz de 0,2 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Todo esto bajo raíz. Y esto nos va a dar algo así como 0,2 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Eso bajo raíz nos da 0,36 metros. Así que nuevamente, aplicando la misma idea, tendríamos que el potencial de la carga 1 en el punto B va a ser el valor de la constante por el valor de la carga entre esta distancia que acabamos de calcular, que le llamamos R1A o R1B, que vale lo mismo. Y nos daría 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 entre la distancia, que es 0,36 metros. Así que poniendo esto en la calculadora tendríamos 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 dividido 0,36, y eso nos da 75.000 volts. Siguiendo exactamente el mismo argumento que usamos antes, nos damos cuenta que el potencial de la segunda carga, si nosotros reemplazamos los valores como están a la misma distancia y tienen el mismo valor de la carga, entonces nos debe dar exactamente 75.000 volts, y por lo tanto el potencial total en el punto B sería el potencial de la carga 1 en ese punto, que son 75.000 volts, más los 75.000 volts de la segunda carga, y por lo tanto esto nos da 150.000 volts. Repitiendo exactamente la misma idea, para el punto C tendríamos que el potencial en el punto C nuevamente va a ser el potencial de la carga 1 en ese punto más el potencial de la carga 2 en ese punto, y para poder identificarlo lo único que nos falta es la distancia que hay entre estas cargas y el punto C, que nuevamente formamos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa nos va a indicar la distancia de la carga 1 o la carga 2 al punto C, y tendríamos que por un lado son 0,2 metros, por el lado de abajo tendríamos 0,4 metros, y entonces la hipotenusa, que le vamos a llamar R1C, que nuevamente va a ser lo mismo que R2C, va a ser R1C igual a la raíz por teorema de Pitágoras de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y entonces poniendo esto en la calculadora nos quedaría 0,2 al cuadrado más 0,4 al cuadrado, todo esto bajo raíz, nos da 0,45 metros aproximadamente. Y por lo tanto, si calculamos el potencial de una de las cargas, por ejemplo de la carga 1, en ese punto sería el valor de la constante por el valor de la carga entre la distancia que hay desde la carga al punto, que acabamos de calcular, que es 0,45 metros. Ya se le llamamos R1C. Así que poniendo esto en la calculadora nos quedaría 9 por 10 a la 9. La carga vale 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto dividido 0,45 metros. Y por lo tanto, al reemplazar en la calculadora nos queda 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 dividido 0,45. Y eso es 60.000 volts. Siguiendo exactamente el mismo argumento anterior, diríamos que el potencial 2 en ese punto, que es el valor de la constante por el valor de la carga entre la distancia 2C, que recordemos es exactamente la misma que la mostrada para el punto A, esa es R2C, entonces nos va a dar exactamente el mismo valor, porque es la misma carga y la misma distancia, y por lo tanto nos van a dar 60.000 volts, haciendo que el potencial total en el punto C sean el potencial de la carga 1, que es 60.000, más los 60.000 de la segunda carga, y por supuesto esto nos da 120.000 volts. Ahora, ¿cómo interpretamos estos números? Nosotros sabemos que el potencial eléctrico en un único punto, por ejemplo, solamente aquí en A,
o solamente aquí en B, o solamente aquí en C, no tienen significado físico. Sin embargo, las diferencias de potencial sí nos entregan información, y es que cuando nosotros sabemos que hay una diferencia de potencial distinta de cero, es porque existe campo eléctrico en la región. En este caso, nosotros vemos que hay más potencial eléctrico en el punto A que en el punto B. Esto hace de que, como esta diferencia de potencial es mayor tanto en A como en B, y nosotros sabemos que el campo eléctrico siempre va desde donde hay más potencial eléctrico a menor potencial eléctrico, entonces podemos argumentar de que en esta región va a existir un campo eléctrico en esta dirección. Y de hecho el argumento es similar, porque el potencial eléctrico en el punto B es mayor que el potencial eléctrico en el punto C, de modo que podemos asegurar que existe campo eléctrico en esta región, que es de donde hay mayor potencial eléctrico, mayor potencial a menor potencial, que en este caso sería de B a C. Ahora ustedes podrían calcular el campo eléctrico en estos tres puntos distintos. Como tenemos las cargas, tenemos las distancias, y nos vamos a dar cuenta de que el campo eléctrico va en esta dirección. Así que esa es la información que nosotros podemos obtener. Con un solo punto no sabemos muchas cosas, sin embargo, con alguna seguidilla de puntos nosotros podríamos entender cómo funciona el campo eléctrico en la región. Y bueno amigos, con eso terminamos nuestro pequeño ejercicio, y también no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas. Y la pregunta es: ¿cuál será el potencial eléctrico en estos tres puntos si las cargas fueran iguales y de valor menos 4 microcoulomb? ¿Qué puede comentar con respecto al campo eléctrico en esta región? Espero tu respuesta en los comentarios, y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chao, 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 chao.